El 7 de octubre de 2019, en una ciudad llamada Cape Coral, situada en Florida, una llamada hizo que lo cambiara todo. No fue una denuncia, ni una alerta desesperada. Fue un hijo confesándole a su padre biológico que acababa de cometer un asesinato. Sus palabras: papá, la dejé como espagueti. Wade Steven Wilson nació el 20 de mayo de 1994 en Florida, pero su vida estuvo marcada por la inestabilidad desde el primer día. Sus padres biológicos tenían alrededor de 14 años. Su madre tenía problemas de salud mental y física, y por esta, de algunas razones más, decidieron darle una adopción. Poco después, el recién nacido fue adoptado por Steve y Candace Wilson, conocidos de la familia biológica a través de la iglesia, dos personas descritas como encantadoras y bien vistas en su comunidad. La pareja ya tenía 2 hijas, lo que convertía al pequeño en el hermano de una familia a la que nunca llegaría a adaptarse. Durante su infancia, el muchacho fue recordado como inteligente, aplicado y hasta cariñoso. No había señales claras de la tormenta que vendría después, pero la adolescencia marcó un giro radical. Su carácter comenzó a transformarse. De un chico prometedor, pasó a uno cada vez más inquieto, irascible y difícil de controlar. Pronto llegaron los problemas de salud mental. Fue diagnosticado con bipolaridad y esquizofrenia, aunque nunca recibió la atención adecuada. A esto se sumaron sus adicciones a las drogas y el alcohol, que solo potenciaban su violenta conducta. En la escuela, no tardó en meterse en problemas. Fue expulsado tras ser sorprendido fumando marihuana en el baño, justo después de prenderle fuego a un rollo de papel higiénico. Quienes lo conocieron lo describen como impulsivo, impredecible, con estallidos de ira que nadie sabía controlar. A todo esto se añadieron varias lesiones en la cabeza, sufridas durante su niñez y adolescencia. Más tarde, expertos señalarían que esos golpes pudieron provocar daños neurológicos, afectando su capacidad de controlar impulsos y emociones. Este chico nunca encontró su lugar, ni en la familia que lo adoptó, ni en la escuela, ni en la calle. Su carácter explosivo lo mantenía siempre al margen, como una bomba a punto de estallar. Ese aislamiento, sumado a su rabia contenida, lo empujó hacia un camino sin retorno: la delincuencia juvenil. En 2012, con apenas 18 años, la policía registró su primer antecedente oficial: robos menores, peleas y posesión de armas. Lo que para otros era un tropiezo, para él fue el inicio de una rutina. Romper la ley se volvió su día a día. Un año más tarde, en noviembre de 2013, ya con 19, el historial se volvió más oscuro. Fue arrestado y condenado por robo y hurto mayor en el condado de León, Florida. Pasó casi un año tras las rejas, hasta septiembre de 2014. Al salir, en vez de enderezar su vida, volvió directo al crimen. En 2015, fue acusado de agresión sexual y secuestro. El caso estremeció a quienes lo conocían, pero terminó absuelto por falta de pruebas. Aún así, la sombra de la violencia sexual quedó marcada en su historial. En 2017, regresó a los titulares, esta vez por robo de armas de fuego. Ya no se trataba de simples hurtos, estaba acumulando poder. Pasó un año en prisión y salió en libertad en julio de 2018. Ese mismo año, su nombre apareció en un caso aún más turbio: el asesinato de Mike Williams. Según los investigadores, habría intentado fabricar pruebas e incluso se habría ofrecido como sicario. Nunca fue condenado, pero quedó claro que su entorno estaba cada vez más vinculado a conspiraciones violentas. En 2019, mantenía una relación con una joven de 23 años, Kelly Matthews. Al principio, todo parecía normal, pero pronto la relación se volvió tóxica. Él era celoso, controlador e incapaz de aceptar un no por respuesta. Amigos cercanos aseguraban que revisaba su teléfono, la seguía a todas partes y la llamaba a todas horas. Lo que en un inicio parecía amor,
se transformó en un vínculo marcado por el miedo. El 18 de febrero de 2019, ese miedo se volvió realidad. Una joven denunció un brutal ataque. Contó que había sido golpeada y estrangulada mientras su agresor se reía. En medio de la violencia, tomó un cuchillo, le cortó la ropa y la obligó a ir a la parte trasera de su coche, donde la agredió íntimamente. La pesadilla no terminó ahí. Después de dejarla inconsciente, le ató las manos y los pies, la metió en una bolsa de basura y condujo durante horas con ella dentro del vehículo. Cuando por fin la dejó, la víctima logró recobrar la consciencia a la mañana siguiente. Desorientada y con signos claros de agresión, acudió a la policía para denunciar lo ocurrido. En medio del caos, la mujer decidió llamar a los padres del agresor. Les relató lo que su hijo le había hecho. La respuesta fue fría. Reconocieron que ya había tenido problemas de acoso en el pasado, pero que siempre había salido bien parado. No vamos a contradecir a la justicia, fue lo único que le dijeron. Una muestra más de la impunidad que lo acompañaba desde hacía años. La versión de él, cuando fue detenido, no fue menos inquietante. Aseguró que la mujer disfrutaba de las relaciones sexuales agresivas. Esa coartada, sumada a la falta de pruebas físicas contundentes, terminó por debilitar el caso. La justicia volvió a fallar, el proceso se desplomó y lo único que quedó fue una orden de no contacto. No era la primera vez que la joven sufría su hostigamiento. Meses antes, ella le había robado 2 ordenadores y una PlayStation, un patrón de abusos y transgresiones que se acumulaba sin consecuencias reales. El 1 de julio de 2019, apenas unos meses después de aquel ataque, volvió a ser arrestado, esta vez por agresión física. A esas alturas, el mensaje era imposible de ignorar. La violencia contra las mujeres no era un hecho aislado, era una constante en su vida. El 6 de octubre de 2019, Wade Wilson volvió a la calle. Apenas habían pasado 3 meses desde su último arresto por agresión. Esa noche de domingo, eligió el Buddha Live, un bar de música en vivo en Fort Myers. Allí coincidió con 2 mujeres, Christine Melton, de 35 años, bartender de profesión, y su amiga Stephanie Saylox. Christine era conocida por su carácter amable, siempre dispuesta a ayudar. Esa noche, entre risas y tragos, nada hacía presagiar la oscuridad que se avecinaba. Los 3 pasaron primero por la casa de Saylox y, más tarde, terminaron en la vivienda de Christine, en Cape Coral. Alrededor de las 3 de la madrugada, Stephanie se marchó. La anfitriona quedó a solas con un hombre cuyo historial de violencia ya marcaba un patrón. Lo que siguió ocurrió en silencio, en la intimidad de un dormitorio que debería ser seguro. En la madrugada del 7 de octubre, mientras dormía, Christine fue estrangulada. El ataque fue rápido, implacable. Después, su asesino tomó las llaves de su coche y huyó como si nada hubiera pasado. Horas más tarde, la noticia golpeaba a la comunidad. La mujer alegre y trabajadora había sido encontrada muerta en su propia casa. Para sus amigos y vecinos, era incomprensible. Para los investigadores, en cambio, comenzaba a encajar dentro de una escalada de violencia que ya no podía pasar inadvertida. La frialdad del crimen fue solo el principio. Lo peor todavía estaba por venir. La madrugada del 7 de octubre de 2019 no terminó en la casa de Christine Melton. Tras estrangularla y huir con su coche, Wade Wilson salió de nuevo a las calles de Cape Coral, como si buscara prolongar la violencia que había iniciado horas antes. En ese recorrido, se cruzó con Diane Ruiz, una mujer de 43 años, madre de 2 hijos, que caminaba rumbo a su trabajo. El vehículo se detuvo junto a ella, y el conductor fingió estar perdido. Le pidió ayuda para encontrar una dirección. Diane, confiada, aceptó subir al automóvil. No sabía que estaba entrando en la trampa de un asesino. Una vez dentro, Wilson la estranguló con la misma frialdad con la que había acabado con Melton, pero no se conformó con quitarle la vida. Sacó el cuerpo a la calle y pasó varias veces por encima de ella. Más tarde, en una llamada telefónica, describiría aquel acto con una crudeza escalofriante, asegurando que el cadáver
había quedado como espagueti. El cuerpo de Ruiz no apareció de inmediato. Fueron necesarios varios días hasta que sus restos fueron descubiertos en un descampado cercano a un Sam's Club, gracias a la presencia de buitres que alertaron a los vecinos. La noticia corrió rápido entre vecinos y familiares, golpeando a una comunidad que todavía intentaba asimilar la primera muerte. En menos de 24 horas, 2 mujeres conocidas por su carácter amable habían sido asesinadas en circunstancias tan brutales como incomprensibles. El propio asesino terminó revelando lo ocurrido. Poco después de los crímenes, llamó a su padre biológico y, sin mostrar remordimiento, confesó ambos homicidios. Incluso aseguró que de tener la oportunidad lo haría de nuevo. Alarmados, sus padres avisaron a la policía y al día siguiente pudo ser detenido. A partir de ahí, comenzó una investigación que no dejó margen a la duda. Las pruebas situaban a Wilson en las escenas. El coche de Melton se convirtió en pieza clave del caso, y la confesión telefónica terminó de encajar cada movimiento en las horas previas a su arresto. El expediente reunió un patrón claro, un historial de violencia que había alcanzado su punto más extremo en cuestión de horas. El juicio no llegaría hasta casi 5 años después. En junio de 2024, un jurado en Fort Myers lo declaró culpable de 2 asesinatos en primer grado y de varios cargos adicionales, entre ellos robo y allanamiento de morada. Para la fiscalía no había duda, había matado por el simple hecho de matar. La defensa intentó sostener que sufría daño cerebral y alteraciones emocionales, agravadas por el consumo de drogas, pero nada de eso convenció al jurado. En agosto de ese mismo año, el juez Nicholas Thompson impuso la pena máxima, aceptó la recomendación del jurado y lo condenó a muerte. Durante la audiencia, se produjo además un momento revelador. Cuando el magistrado preguntó si había otros asuntos que discutir, uno de los abogados defensores tomó la palabra, informó al tribunal de la última petición de su cliente, que lo enviara al corredor de la muerte lo antes posible. Una solicitud escalofriante que reflejaba la ausencia total de remordimiento. Para las familias, el fallo fue un cierre doloroso, pero necesario. Para la comunidad, el desenlace de un caso que mostró la cara más fría y despiadada de la violencia. Cape Coral no olvidó aquella semana de octubre. 2 mujeres asesinadas en menos de un día, 2 hogares destrozados y un asesino que no solo confesó sin arrepentimiento, sino que llegó a pedir acelerar su propio final en el corredor de la muerte. El caso de Wade Wilson muestra un patrón de violencia que culminó en asesinatos brutales. Comenta abajo qué señales previas crees que fueron ignoradas y cómo se conectan con los hechos documentados.